Yo quisiera, compartir con ustedes esta reflexión hoy y es una reflexión muy sencilla que quiere arrancar del mismo escudo que San Vicente de Paúl eligió como lema de su vida y de su acción. Evangelizare pauperius misit me. Estas palabras están tomadas del Evangelio de San Lucas en el capítulo 4, versículo 18, y significan, como ustedes saben, el Señor me ha enviado a evangelizar a los pobres. San Vicente de Paúl quiso elegir este lema como la motivación de su vida y de su obra. Por eso, tal vez lo que podemos hacer esta tarde es recordar muy brevemente qué ha significado este lema en la vida de Vicente de Paúl y cómo puede también inspirar nuestra propia vida como miembros de la familia vicentina y nuestro compromiso como familia vicentina. Fíjense que la expresión que utiliza Jesús es la expresión del profeta Isaías y que es recogida en el Evangelio de San Lucas. El Señor me ha enviado a evangelizar a los pobres. Comenzaría destacando que el sujeto es el Señor. La iniciativa es de Dios. Por tanto, de todo lo que haga Vicente de Paúl y de todo lo que hagamos los miembros de la familia vicentina, el protagonista, quien tiene la iniciativa, es el Señor. Esta primera reflexión me parece muy importante y es que es el Señor quien dirige todo, quien sustenta todo y también quien anima la tarea evangelizadora. Esto lo dice Jesucristo en la sinagoga de Nazaret. Ha sido enviado por el Padre, ha venido al mundo enviado por el Padre con la fuerza del Espíritu. Y esto también es lo que dice San Vicente de Paúl. La iniciativa es del Señor, o como dice el Papa Francisco, el protagonista es el Espíritu Santo. La iniciativa viene de Dios, Dios que nos ama y que por ese amor envía a su Hijo, que ha asociado junto a sí a otros y les ha hecho partícipes de su misión en la tierra. Por tanto, cuando hablamos de Vicente de Paúl, es necesario decir siempre que la evangelización de los pobres para Vicente de Paúl es la consecuencia de su fe en Dios Padre, en Jesucristo, en el Espíritu Santo. En este sentido, de la fe en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, es de donde surge el compromiso por la evangelización de los pobres. La evangelización de los pobres no es un gesto de esfuerzo o de actividad, de tarea que alguien espontáneamente quiere emprender o con un sentido de amistad con los demás o por ayudar a la humanidad quiere emprender, sino que es ante todo iniciativa de Dios. Dios es el que envía y Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo es quien da sentido a la misión que realizará Vicente de Paúl. Por tanto, el Señor.
me ha enviado, me ha enviado. La evangelización de los pobres es el resultado de un envío, o si queremos decirlo con una palabra que comprendemos bien, de una misión. La primera misión es la que realiza el Hijo de Dios, que viene a este mundo enviado por el Padre a través de la acción del Espíritu Santo que actúa en la Virgen María para que pueda darlo a luz. Esa acción de Dios envía a su Hijo, es la primera misión. La misión que realiza el Hijo es una misión que revela el amor de Dios Padre, que nos manifiesta hasta dónde llega el amor de Dios Padre. Y esa misión es una misión que el Hijo quiere compartir con las personas a las que llama y elige. Jesucristo ha asociado en torno a él, a lo largo de su vida, personas a su misión, hombres y mujeres, porque nos dice el Evangelio que a Jesús le seguían sus discípulos y también unas mujeres que le acompañaban y que actuaban y trabajaban con él en la misión. En este sentido, dice San Vicente de Paúl de una manera muy gráfica, que no fueron solo los apóstoles los que... No voy a cambiar el nombre mío. No son solo los apóstoles los que anunciaron la buena nueva por mandato de Jesús, sino que junto a los apóstoles había también un grupo de mujeres que le acompañaban, que le seguían y que contribuían con sus personas y con sus bienes en la misión que realizaba Jesús y que realizaban los apóstoles. Por tanto, en la expresión el Señor me ha enviado es fundamental. Dios envió, el Padre envió al Hijo, el Hijo reunió a los discípulos y discípulas y los envió también, id por todo el mundo. Y ese envío es el envío del que participamos ahora también nosotros. San Vicente de Paúl era consciente de que el Señor en su providencia había querido contar con él y con las instituciones que fueron surgiendo en torno a él para continuar la misión de Jesucristo. Hoy todos nosotros hemos de ser conscientes de que hemos sido también llamados, convocados por el Señor y dinamizados por la fuerza del Espíritu Santo para continuar la misma misión que realizó Jesucristo. Esa misión que es evangelizar a los pobres. Evangelizar. Evangelizar es el término que utiliza el Evangelio y que hace suyo Jesucristo en la sinagoga de Nazaret. Evangelizar es también el verbo que constantemente utiliza San Vicente de Paúl en su vida para referirse a sus actividades y a todas las obras e instituciones que van creciendo y fortaleciéndose juntamente con él. Evangelizar. Hoy también la Iglesia nos repite que estamos llamados a evangelizar. La Iglesia, dice ya el Papa Pablo VI, existe para evangelizar. La razón de ser de la Iglesia es la evangelización. Bueno, entonces ahí vamos viendo lo del compartir. Y ahora, todavía con más rotundidad, lo señala el Papa Francisco, cuando dice que desea una iglesia misionera y que quiere una conversión misionera de toda la iglesia, donde todos se sientan discípulos misioneros, en esta célebre expresión acuñada
en América Latina, especialmente en el encuentro de los obispos en Aparecida. Evangelizar, entonces, para eso estamos en la tierra, para evangelizar, para llevar la alegría del Evangelio, como le gusta decir al Papa Francisco, llevar la alegría del Evangelio. De esto se trata, evangelizar. Evangelizar es el derecho que tienen todas las personas, es el derecho fundamental, el derecho primero. Todos tienen derecho a ser evangelizados, a recibir la buena nueva del Evangelio, a conocer la alegría del Evangelio. Y por eso todos los que conocemos la alegría del Evangelio, todos los que somos discípulos misioneros, tenemos como primera obligación dar a conocer esta alegría, evangelizar de palabra y de obra, como le gustaba decir a San Vicente de Paúl. Por tanto, decirles, como recuerda también el Papa Francisco, que Dios te ama, que Cristo ha dado la vida por ti, que Él quiere vivir a tu lado, que Él es importante para ti, que tú puedes encontrarte con Él y que Él tiene un sentido para tu vida si tú le abres los brazos, el corazón y tu vida. Encontrarás un sentido pleno a tu existencia. Esto es evangelizar, entonces. Esta es la invitación que tenemos nosotros que recoger para prolongar la misión de Jesús. Misión a nivel personal, pero sobre todo misión como miembros de la Iglesia, como miembros de la familia vicentina, como miembros porque todos nosotros somos personas que crecemos en comunidad y que llevamos la buena nueva del Evangelio a cada persona individualmente, pero también a todas las personas que forman la sociedad humana, la comunidad, el mundo entero, a todos los grupos y realidades personales. ¿Cómo? Ah, sí. Y ahorita los Bien. demás. Evangelizar. Salir en la cámara. Ah, si usted no quiere salir. Evangelizar. Pero la evangelización se dirige a las personas individualmente, a las sociedades y a los grupos y también al mundo entero, porque el anuncio del Evangelio tiene que llegar a todos. Entonces, todos están llamados a recibir esta alegría del Evangelio, esta alegría de la buena nueva. Fíjense que en el lema que elige Vicente de Paúl para su vida y para su misión, el Señor me ha enviado a evangelizar a los pobres, coloca la imagen de Jesús, que es la imagen de Jesús como Él mismo ha puesto en la primera página de las reglas comunes que redactó, la imagen de Jesús misionero, la imagen de Jesús que recorría los pueblos y aldeas anunciando la buena nueva. Esta es la imagen de Jesús, el enviado por el Padre para llevar la alegría del Evangelio a todos. Jesús es el misionero del Padre, el que recorre los caminos para llevar a todos la buena noticia de que Dios es Padre, de que Dios les ama, de que Dios está con nosotros. Pero en este lema hay todavía otra palabra, pauperibus, pauperibus, es decir, a los pobres. La evangelización del Señor y la evangelización
de los miembros y grupos de la familia vicentina tiene unos destinatarios, los pobres, los pobres. Muchas veces cuando nos referimos a esta palabra, pobres, empezamos a entrar en discusiones. ¿Quiénes son los pobres a los que hemos sido enviados a evangelizar? Pues para el Evangelio, pobres somos todos nosotros, porque en realidad ante Dios somos bien poca cosa. Sin su gracia y sin su amor apenas podemos nada. La ropa, póngala ahí. Pero cuando el Señor dice, me ha enviado a evangelizar a los pobres, nos está diciendo que Él ha querido hacerse pobre y en una sociedad que es radicalmente injusta, quiere dirigir su misión a quienes están sufriendo las consecuencias de las injusticias, sea por limitaciones materiales, culturales o por discriminaciones de todo tipo. En este sentido, Jesucristo, cuando dice, me ha enviado a evangelizar a los pobres, está pensando en todas las personas que sufren las consecuencias de una sociedad organizada de forma injusta. Las personas que se han quedado al margen de los beneficios y de los derechos que tenían que disfrutar todos los hijos de Dios. Por eso, cuando hablamos de la instauración del reinado de Dios, o cuando hablamos de cambiar unas condiciones de vida menos humanas por unas condiciones de vida mucho más humanas, estamos pensando en lo que Jesús ha entendido y Vicente de Paúl ha entendido cuando dice, el Señor me ha enviado a evangelizar a los pobres. Y nos preguntaremos seguramente, entonces, si el Señor le ha enviado a Jesucristo a evangelizar a los pobres, y si Vicente de Paúl ha dicho que el Señor le ha enviado a evangelizar a los pobres, ¿por qué vemos a Vicente de Paúl que tiene y mantiene trato con personas distinguidas de su sociedad, de la sociedad de su tiempo, incluso con primeros ministros, con la reina, con el rey, etcétera? ¿Será así la manera de entender los pobres, la evangelización por los pobres? Está claro que Vicente de Paúl ha entendido su misión como la de Cristo, como misión para evangelizar a los pobres. Sin embargo, si ha tratado con los ricos, si ha tratado con los poderosos, lo ha hecho precisamente para orientarlos y para sensibilizarlos en favor de las necesidades de los pobres. De hecho, sus conversaciones con la reina hicieron posible que muchas personas dedicaran su trabajo y sus bienes para socorrer a los necesitados. Y de hecho, lo que logra Vicente de Paúl hablando con unos y con otros es la colaboración y la sensibilidad de todos para preocuparse por los pobres. Con razón, en la película Monsieur Vincent escuchamos este reproche de un magistrado al señor Vicente de Paúl: la caridad, la caridad. La caridad existía siempre en la Iglesia. Provocaba alguna lágrima en las personas devotas, arrancaba alguna pequeña limosna, pero usted, señor Vicente, ha puesto la caridad en el centro de tal manera
que la ha echado encima de nosotros y ahora parece que nosotros tenemos que hacer todo por salvar las necesidades de los que sufren. Este es precisamente el modo de relacionarse Vicente de Paúl con los que disponen de bienes, con los que tienen poder, comprometer su vida y sus bienes en la evangelización de los más pobres. Los pobres eran y siguen siendo los destinatarios de la evangelización de Jesucristo y de la evangelización de los grupos y personas que formamos parte de la familia vicentina. ¿Cuánto nos gusta a los miembros de la familia vicentina escuchar algunas expresiones del Papa Francisco? Sobre todo cuando nos recuerda que en el corazón de Dios hay un lugar para los pobres y que cada uno de los pobres tiene un lugar en el corazón de Dios. Y que el corazón de Dios y el corazón de los discípulos misioneros que somos nosotros debe estar lleno de rostros, de nombres, de personas de los pobres. Entonces, fijándonos en el lema de la vida de Vicente de Paúl, que es el lema de Jesucristo en esta tierra, podemos entender ahora que estamos invitados a vivir esta misma misión, a prolongar esta misma misión. Sabernos elegidos por Dios y enviados para evangelizar a los pobres. Fíjense entonces que lo que hoy se nos está pidiendo es hacer la misma experiencia que hizo San Vicente de Paúl. Darnos cuenta de que es el Señor quien nos llama a esta forma de vida y a este compromiso. Es el Señor el que nos llama a esta forma de vida y a este compromiso. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cada uno de nosotros tiene que saber dar razón de por qué forma parte de la Iglesia y por qué forma parte de la familia vicentina. Todos nosotros, como recordaba el Papa Benedicto XVI, hemos llegado a creer no por un discurso, por una argumentación o por unos planteamientos éticos. Hemos llegado a creer por habernos encontrado con la persona de Jesucristo. Y por esta misma razón, el Papa Francisco insiste y repite diciéndonos que es necesario que cada persona se encuentre con Jesucristo, que cada uno de nosotros sepamos encontrarnos con la persona de Jesucristo, que a cada uno de nosotros nos alcance y nos comprometa la persona de Jesucristo. De esto se trata, que Jesucristo es quien nos ha llamado, que Dios a través de Cristo, a quien hemos conocido y a quien hemos decidido seguir, nos ha invitado a entrar en una asociación, en un grupo de la familia vicentina y a prolongar la misión de Jesús y la misión de Vicente de Paúl. Esto implica para cada uno de nosotros entender que nuestro compromiso por los pobres no es consecuencia de nuestro sentido de filantropía, sino que es, ante todo,
consecuencia de nuestro compromiso de vida cristiana, consecuencia de nuestra fe. Esto formo parte de esta familia, trabajo por los pobres porque soy llamado por el Señor para continuar su misión. Esto implica también, como nos recuerda el Papa Francisco, un constante revestirnos de Jesucristo, convertirnos a Jesucristo. De hecho, San Vicente de Paúl vivió en su vida esta experiencia de conversión. Él había comenzado buscando un puesto en la vida, cómo situarse, cómo ver y resolver las cosas para vivir tranquilo. Digamos que para muchas personas el ideal de vida es vivir tranquilos, no complicarse la vida. Y sin embargo, Vicente de Paúl, Dios, su gracia actuó en él y el resultado fue que decidió revestirse de Jesucristo, o como él dice, ser instrumento de Jesucristo. Y esto es a lo que estamos llamados, a revestirnos de Jesucristo, a ser instrumentos de Jesucristo. Y de esa manera, como Cristo, con sus mismas actitudes, con sus mismas palabras, con sus mismos gestos, entregarnos a la evangelización de los pobres. Esta evangelización de los pobres implica, como para Jesucristo mismo, vivir la experiencia de la encarnación. Es decir, de Jesucristo nos dice San Pablo que siendo igual a Dios, no se aferró a esta condición, sino que se hizo como uno cualquiera. Este hacernos como uno cualquiera es lo que el Papa Francisco nos recuerda, acercarnos a las personas, acercarnos a la persona del pobre, acercarnos a la persona del que sufre, tocar sus llagas. Esto es necesario, esto es el camino, esto es lo que ha hecho Jesucristo y lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros, como lo hizo también Vicente de Paúl. ¿Y qué haremos en este acercamiento, en esta cercanía, en esta experiencia? ¿Qué haremos? En primer lugar, haremos el gesto misionero más importante, que es, como recuerda también el Papa Francisco, decirles sencillamente, a veces con palabras y otras veces con nuestra manera de obrar, no estás solo. Dios te ama, está contigo y por eso me ves tocarte, servirte, atenderte. Porque en realidad todo lo que hago, lo hago porque tú eres elegido y amado de Dios y porque estás representando al mismo Jesucristo en la tierra. Es verdad, no siempre podemos decir estas palabras al pobre. A veces solo podemos escucharle, otras veces solo podemos invitarle a tomar algo caliente o hacerle pasar para que pueda tener un cobijo en nuestras obras. Pero en algún momento Él va a comprender y nosotros podremos decirle, Dios te ama, Cristo ha dado la vida por ti, tú eres importante para el Señor. Él quiere encontrarse contigo. Todo es posible y tu vida tendrá sentido si te abres a su amor y acoges
la alegría del Evangelio. Así, cuando se habla de la evangelización, suele decirse que hay varios niveles. El primero puede ser remediar las necesidades urgentes de la persona, darle alimento, vestido, cuidar su salud, procurarle vivienda, promocionarle para que adquiera un poco de cultura y pueda defenderse en la vida. Este aspecto es siempre importante. Como el Papa Francisco recuerda, hoy las necesidades de los pobres son cada día mayores. Por eso no podemos descuidar esta asistencia directa a las personas pobres. Pero la perspectiva de la evangelización ha de ir pensando en más largo plazo. Y ese más largo plazo es el que plantea la verdadera promoción de los pobres. De tal manera que a través de nuestras obras, las obras de la familia vicentina, es necesario organizar todo un trabajo para que los pobres puedan formarse y en este sentido sean agentes de su propio desarrollo, que contribuyan también ellos a buscar los medios necesarios y a facilitarse los medios necesarios para salir de las situaciones de pobreza en la que viven. Pero aún esto todavía es otro paso hacia el más importante, si queremos, y el más importante es que cambien las situaciones o las estructuras que están manteniendo injustamente esta realidad. Como decía el Papa Francisco, hay una economía que mata, hay una inequidad en el mundo y es necesario promover la justicia, promover nuevas maneras de organizarse la sociedad. Es necesario, como han recordado el Concilio Vaticano II, pero también la Iglesia de América Latina en Medellín, en Puebla y más recientemente en Aparecida, es necesario cambiar este mundo injusto por un mundo donde todos podamos vivir como hijos de Dios, en libertad, en dignidad y como hermanos, hermanos donde todos podemos participar de los bienes que son comunes, creados por Dios para todos, para que sean compartidos por todos, entre todos. Y en este sentido es necesario que haya un cambio sistémico en el que todos participemos y en el que toda la sociedad, toda la humanidad, todos los pueblos del norte y del sur, de oriente y de occidente, hagan posible que este mundo nuestro deje de ser un mundo inhabitable y pase a ser el mundo en el que todos puedan vivir con dignidad y también en su condición de hijos de Dios. De ahí que sea tan importante continuar la misión de Jesucristo, porque la misión de Jesucristo solo terminará cuando podamos decir, como lo dijo Vicente de Paúl, los pobres me han evangelizado. Esto lo dijo Vicente de Paúl casi al finalizar su vida. ¿Y por qué dice Vicente de Paúl, los pobres me han evangelizado? Lo dice porque ha descubierto que es entre los pobres donde se encuentra la verdadera confianza en Dios. Porque ha visto en los pobres la capacidad de compartir,
la colaboración, la ayuda mutua y tantas virtudes que quisiera fueran las virtudes de todos. Y es que justamente el pobre, cuando es consciente de su dignidad, puede descubrir que Dios es el único bien y que lo único que vale la pena hacer en la vida es amarle y vivir con ese mismo amor con los que tenemos a nuestro alrededor, haciendo entre todos una mesa compartida, presidida por Jesucristo, y donde todos podemos sentarnos y participar de los bienes que Dios creó para todos. De este modo, entonces, no es solo que la misión tenga una dirección, sino que en la misión todos damos y todos recibimos. Y en este sentido, el Señor me envió a evangelizar a los pobres, puede terminar siendo también, gracias a los pobres, he podido conocer al Señor y ser verdaderamente cristiano. Este es el círculo vicenciano, si me permiten decirlo. El círculo que va de Dios a los pobres y de los pobres y con los pobres a Dios. Y esta es lo que se puede llamar, como repite nuestro superior general, la mística de la caridad. Descubrir que Dios me envía a evangelizar a los pobres y descubrir que en los pobres y con los pobres puedo llegar a Dios y participar de esa vida de Dios con nosotros, que es la esencia del Evangelio y la plenitud, aspiración suprema a la que está llamada la humanidad. De este modo, creo que así, compartiendo con ustedes el lema de la vida de Vicente de Paúl, podemos entender también nuestra propia vida y nuestra propia misión. Les deseo una feliz fiesta de San Vicente de Paúl, que nos encomendemos juntos en la Eucaristía y que pidamos, por intercesión de San Vicente de Paúl, llegar a ser, como él, personas que continúan la misión de Jesucristo. Me ha enviado a evangelizar a los pobres. Muchas gracias.